El Museo Etnográfico Municipal Pilar Ramos de Guerra en Melgar de Fernamental se encuentra desde 2005 en una casa solariega de principios del siglo XVIII. En sus salas, organizadas temáticamente, se muestra nuestro pasado a través de la colección de Luis Guerra, con objetos pertenecientes a su esposa Pilar Ramos, a él y sus familias, que se han ido ampliando luego con otras adquisiciones y donaciones. Un exmaestro nos cuenta sus peculiaridades. Se ha hecho a base de donaciones. Empezó el antiguo alcalde porque su familia pues era una familia adinerada, con títulos, médicos, veterinarios, y este alcalde se dedicaba a la confección y compra y venta de ropa. Entonces, pues gran parte de lo que hay aquí, en principio, es de su familia. Y luego, pues la gente de este pueblo, o de pueblos de alrededor, han ido trayendo cosas que tenían en las casetas, tenían en las casas, ocupaban sitio, no servían para nada, y en el museo pues hacen su labor, por lo menos una labor didáctica, una labor explicativa. Bueno, el museo se ha ido organizando por salas. Aquí hay una variedad tremenda. Hay una sala dedicada a lo textil. Ahí os puede llamar la atención, por ejemplo, el tipo de cama. Como sois de Burgos, no preguntaréis. Los que han venido de Cataluña, este mes que han venido unas 12 excursiones de Cataluña, de Barcelona, de Girona, de Mérida, todos me preguntaban por qué teníamos las camas tan altas. Y la verdad es que un día estuve pensando, las casas de mis abuelos eran grandes, pero espacio para personas, la cocina, que es donde se hace la vida, y una o dos habitaciones, el resto para los animales, las mulas, las ovejas, los conejos, las gallinas, de todo. Donde hay animales, hay ratones. Para defenderse del ratón, cama alta y pata de hierro, que el ratón no puede enganchar. Esa es una explicación que yo encontré. Y otra, al tener poco espacio para personas, las cosas se guardaban en baúles. Entonces los baúles servían para meterlos debajo de una cama alta. La tumbilla, como las habitaciones no tienen calefacción, o no tenían, era un aparato, como un armazón que se metía un pequeño brasero y se metía entre las sábanas para calentar la cama. Entonces, ¿qué pasaba? Que en la cama había un bulto que no se movía, entonces la gente decía, parece un muerto, parece un muerto. Se conoce más como el muerto que como tumbilla. Los lavabos, los chavales preguntan, ¿le falta el grifo? Claro. Acostumbrados a hacer así, tener agua caliente y agua fría a vuestro gusto. Cuando yo era niño, pues teníamos que ir a las fuentes, llenar el lavabo y en invierno tener un martillo al lado en la habitación para romper el hielo. Otra sala dedicada a asuntos de religiosidad. Por ejemplo, hay capas, casullas, que tienen su valor, están bordadas en hilo de oro, pero ya no son prácticas. Dan calor, pesan mucho, y los curas pues ahora llevan unas ropas más livianas. Y posiblemente en la iglesia, metidos en las cajoneras, se iban a aporillar. Entonces dijo el párroco un día, bueno, voy a llevar unas pocas al museo, que allí me las van a colocar bien, en urnas, y van a estar bien cuidadas. Dentro de esa sala hay una joya que es un traje de novia, de hace 86 años. Cuando las mujeres de Burgos, ya sabéis vosotros, se casaban de negro, a una novia se le ocurrió ponerse un vestido blanco y llamaba tanto la atención que para disimular un poco se puso una especie de velo negro por encima. De vez en cuando hay cosas que donan, normalmente cuando hay una donación se hace una ficha, pero de vez en cuando estoy yo en la sala y cuando salgo me encuentro en el mostrador con algo. Por ejemplo, una cruz ortodoxa griega, una inscripción griega. Nadie avisó, bueno, pues le hice una especie de pianita para ponerla ahí en la zona de religiosidad. Hacheros, las carracas, las matracas, bueno, pues cosas que se utilizaban antes en la iglesia y que ya no se utilizan. Hay una recreación de Noula de los años 50, cuando escribíamos a pluma, con tintero, entonces había pupitres con agujerito para el tintero, y ya cuando se inventó el boli, pues los pupitres ya sin agujero. He dejado un cuaderno abierto para que veáis, sobre todo los más jóvenes, la caligrafía que teníamos entonces.
con tinta, con pluma, y la señora que escribió ese cuaderno tenía que ser muy cuidadosa porque no tiene ni un borrón en todo el cuaderno. Los títulos con letra gótica, que cuando vienen los chavales dicen, bueno, eso está hecho a ordenador. 1 hora diaria de caligrafía. Yo en los últimos años, para poder corregir a los chavales, he tenido que aprender idiomas. Porque cada uno escribe de una manera y prácticamente era imposible corregir. Ahí mismo hay una bodega. Significa que aquí, pues prácticamente todas las casas antiguas tenían vino propio, vino para consumo propio. Y muchas casonas tenían bodega. En la primera planta, una primera sala dedicada a maquetas de iglesias, entre ellas las de aquí. Las hace un carpintero que tiene 85 años, en madera de haya a escala, son unas joyas. Las tenía en casa, y en casa lo mismo, ¿quién las ve? ¿Quién las mira? Además en su casa, que era un chalet moderno, tenía cambios de temperatura y las maderas se dilataban. Cada vez que se le dilata una pared son 15 o 20 horas de trabajo. Aquí llevan 6 años y no ha movido ni una pared en 6 años. ¿Por qué? Porque precisamente en la sala donde están entra el fresco de la bodega de aquí abajo y la temperatura es prácticamente igual todo el año. A la entrada, para los niños, yo les paro ahí donde están los juguetes, el patinete, las pacatacas, y les digo, mira, cuando era pequeño, los Reyes Magos traían los camellos cansados, se quedaban en Burgos y hasta aquí no llegaban. Y nos teníamos que hacer los juguetes nosotros. Y hay un patinete ahí que hice yo con 9 años, cuando tenía 9 años. En la Jolpa, la fábrica esa de maquinaria agrícola, como tenía fundición, tiraban los cojinetes, tiraban los que se estropeaban algo, los rodamientos. Entonces, chavales, íbamos a buscar allí en los restos, encontrábamos 4 cojinetes, venga, a hacer un patinete. Con 9 años. Lo han tenido todos mis sobrinos. El mismo carpintero que ha hecho las iglesias ha hecho una maqueta de lo que habéis visto hoy en el canal, el acueducto de Abanades, también a escala, madera de haya, con 2 esclusas. Incluso en una de las esclusas se podría ver cómo funciona. No con agua, pero sí con las manos, y utilizando la barcaza que tienen las compuertas se puede ver cómo funcionaría una barcaza. Os habrán dicho que en su momento había más de 350 barcazas a la vez funcionando. Cada barcaza podía llevar entre 50 y 70.000 kilos o de trigo o de madera. El trigo para llevarlo a América. En América nos han traído muchos productos, pero no tenían cereal. Entonces el trigo se llevaba de Castilla hasta el puerto de Santander y de Santander se embarcaba para América del Sur. Donde está la maqueta del canal es una zona dedicada al agua. Hacer la colada, que hay cosas que hay que explicar a la gente, sobre todo a la gente joven, las chicas jóvenes, hacer la colada, todo el mundo sabe lo que es, lavar la ropa, pero no saben por qué. Porque antiguamente no había lejía. ¿Y cómo se desinfectaba y cómo se blancaba la ropa? Con ceniza y con agua hirviendo. Los chavales suelen hacer, comer, la ceniza no manchará. Pues no, la ceniza blanqueaba. Luego se tendía en la hierba del río, se regaba de vez en cuando y quedaba la ropa blanquísima. Sobre todo en las noches de luna llena. Yo no sé por qué será, pero las noches de luna llena es cuando más se blanquea. Eso lo tengo que investigar. No te puedes quedar con una duda. Bueno, la mitad de esa sala está dedicada a pesos y medidas también. Las zafras para vender el aceite, las pesas de 50 kilos, de 100 libras, que es un quintal, un peso quintalero, que es una medida inglesa, pero que aquí se pesaba sobre todo los sacos de patatas, de trigo y tal, en quintales. El quintal es algo menos de 50 kilos, son 4 arrobas, 46 kilos. 100 libras, que es medida inglesa, tengo ahí puestas las 2 pesas, la de 50 kilos y la de 100 libras, para que se vea que no es lo mismo, porque mucha gente piensa que es lo mismo en peso. Otra zona dedicada a máquinas antiguas, radios, planchas, 2 máquinas de coser, una de ellas es una joya.
hay una Singer que tendrá unos 90 años, pero al lado hay una máquina de coser que tiene 164 años, de 1850. La trajo a la familia del alcalde porque se dedicaba a la ropa. 164 años de Estados Unidos. La Singer parece antigua, pero la otra le saca casi el doble de años. Veréis hay un montón de máquinas viejas, de herramientas de cocina, las planchas, las parrillas, los picajos. Hay una picadora de chocolate, porque aquí en Melgar hubo 4 fábricas de chocolate. Y al lado del picador, la semana pasada he puesto una tableta de chocolate, porque esa fábrica ha cerrado hace más de 50 años. Y una vecina de esta calle el otro día me dice, oye, que he encontrado en casa una tableta de chocolate regio. ¿Qué hago con ella? Digo, mira, lo único que nos queda de las fábricas de chocolate es un picador. Tráela y la ponemos al lado del picador, con su envoltorio plateado, pero tiene una tableta que tiene más de 50 años. Y no se ha derretido ni nada. O sea que, saliendo al patio hay 2 salas. Una sala dedicada a los aperos de agricultura, araos, rostrillos, la veladora, las máquinas de segar de aquí, la Holpa. Hay otra segadora que es de Cataluña, pero la Holpa era de aquí. 120 obreros que de un domingo a un lunes se marcharon a vivir a Gamonal. El pueblo se quedó con 800 habitantes menos en un día. Lo que eso supone para... Eso es la política industrial de Franco, de llevar las industrias de los pueblos a los polígonos industriales. A los pueblos los machacó. Sobre todo pueblos como este, como Herrera, como Sagún, pues, los pueblos más que tenían su vida, realmente, pues, llevando las industrias a las ciudades, pues ya te digo, solamente en Burgos, en el barrio Gamonal, la barriada de Inmaculada, cuando yo iba donde mi hermana, era como estar en la escuela de mi pueblo. Todos los chavales, todos conocidos. Hay dos bloques de pisos, todos de Melgar. Luego ya han ido mejorando y han ido cambiando de piso, pero en un principio era como estar en Melgar. En esa sala hay 2 o 3 máquinas que a lo mejor no las conocéis. Aquí, aprovechando el río y el canal, había muchas fábricas de harina. Y en las fábricas de harina, algunas tenían su pequeña central eléctrica. Y gracias a esas centrales, Melgar tuvo luz eléctrica en las calles antes que Burgos capital. Que eso la gente de aquí tampoco lo sabe. Yo porque cuando estoy aquí solo me dedico a leer así documentos antiguos, te enteras de cosas. Esas máquinas son seleccionadoras de trigo. ¿Por qué nuestros abuelos decían que el pan de antes era mejor? Porque las fábricas de harina elegían el mejor grano para pan y el resto para comida de animales. Por eso el pan era, o la harina era mejor, por supuesto. En la otra sala está dedicada a máquinas y herramientas de los oficios. Carniceros, carpinteros, zapateros, herreros, pues todos los oficios que había que había de todo. Y hay una motosierra que es una joya. Ahora os voy a decir el precio y la historia de esa motosierra, porque el verano pasado vino un chico de Burgos que hace colección de datos, de máquinas antiguas, y cuando vio esta motosierra de gasolina para 2 personas se quedó alucinado. ¿Pero qué tenéis aquí? Si esto es una joya, pero ¿cómo con esto? Y a los 2 días me mandó un email con toda la información de esa motosierra. La empresa de Inglaterra que la había hecho, la empresa de Bilbao que la había mandado a hacer, cómo el dueño de una serrería de aquí de Melgar se la pidió a esa empresa de Bilbao para traerla aquí a Melgar, cómo la trajeron en diligencia y venía hasta el precio. Hace 85 años esa motosierra les costó 74.000 pesetas. 2 o 3 pisos en Burgos dependiendo de la zona. En eso sí. Hemos conocido elementos de trabajo y herramientas de la agricultura, la ganadería y los oficios representativos de la zona, las manifestaciones religiosas en las casas, la calle o la iglesia, cómo se realizaba la confección de vestimenta, el hilado, tejido o bordado,
los objetos de cocina e instrumentos caseros, así como la elaboración y envasado del vino, o la recogida, transporte y almacenamiento del agua, las medidas agrarias, las de capacidad para líquidos y áridos, las básculas romanas, los productos objeto de trueque en el comercio y como eran las aulas en las antiguas escuelas. Esta promoción turística pone en valor el potencial histórico y cultural de nuestra tierra.